activas. Y entonces los adipocitos producen muchas hormonas. Y son órganos, los adipocitos son células particularmente importantes y particularmente fascinantes, porque un solo adipocito puede producir más hormonas y citoquinas que todo el sistema endocrino y todo el sistema inmunitario junto. Un solo adipocito. ¿Ya? Y hablamos en la clase pasada sobre qué es lo que hace que los adipocitos produzcan más hormonas o menos hormonas. La ubicación del adipocito, la cantidad de adipocitos y la capacidad genética de este adipocito de ser biológicamente activo. ¿Ya? También depende, más mucho, esto de que los adipocitos produzcan más hormonas o menos hormonas dependiendo de su ubicación, se debe a varios factores, pero probablemente uno de los más importantes es la irrigación. ¿Ya? Donde haya más irrigación sanguínea, entonces estos adipocitos se tornan biológicamente más activos. ¿Ya? El tejido adiposo está esencialmente dirigido a la homeostasis energética, que es el depósito de energía sin agua, pero también funciona, por supuesto, como almohadilla y relleno, como aislante térmico y finalmente como órgano endocrino. ¿Ya? Como hemos visto la clase pasada, como han visto en bioquímica, los kilomicrones es la forma en la que los lípidos entran a la circulación sanguínea para ser distribuidos en las células de todo el cuerpo. Y estos lípidos, sobre todo los ácidos grasos libres, son almacenados en forma de triglicéridos, en un proceso en su conjunto conocido como lipogénesis. Y en los periodos de ayuno prolongado, entonces tomamos los ácidos grasos y separamos en acetilcoenzima A que se pueden utilizar para la síntesis de ATP. Entonces, a ese proceso de transformar los ácidos grasos en monómeros, probablemente en monómeros de acetilcoenzima A, es conocido como lipólisis. ¿Ya? Los adipocitos, como son metabólicamente muy activos, producen hormonas, producen citoquinas, entonces generan calor. Generan calor. Y mientras más activos son los adipocitos, más cantidad de calor generan. ¿Ya? La actividad termogénica, la generación de calor de los adipocitos, está directamente relacionada con su actividad biológica. ¿Sí? En cuanto a la parte endocrina de los adipocitos producen, sintetizan o modulan la producción de estrógenos, de leptina, de agout y de varias hormonas. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando habíamos visto en suprarrenales, les había dicho que las glándulas suprarrenales producen andrógenos, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres? El tejido adiposo produce estrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Y mientras más adipocitos tiene un individuo, un hombre, entonces más estrógenos produce. Igual que en suprarrenales, la cantidad de estrógenos que tiene un hombre es muy baja, muy, muy baja, en contraposición a la que tiene una mujer, que es muy, muy alta, incluso en los días en los que no produce tantos estrógenos como es al final del periodo del ciclo ovárico. ¿Ya? Entonces, producen varias hormonas. Las hormonas del adipocito están dedicadas a varias funciones. Hemos hablado de la inflamación, de la antiinflamación, pero también están dedicados en esta regulación indirecta, en esta regulación a través del hipotálamo para almacenar más o menos energía. ¿Ya? Ahí están más hormonas de las que producimos, esto está lo del estradiol. Bien, entonces lo que regula la cantidad de adipocitos que tenemos, lo que regula la cantidad de adipocitos que tiene nuestro cuerpo está determinado por la ingesta versus el consumo. Mientras más comida ingerimos, especialmente carbohidratos y ácidos grasos, entonces más adipocitos generamos y tenemos. Y por tanto almacenamos más peso. Mientras menos comemos, entonces generamos menos lípidos y por tanto tenemos menos adipocitos. Entonces la cantidad de adipocitos que tenemos, si bien no es un mecanismo directo, tiene una retroalimentación o un control de producción indirecto a través del apetito. ¿Ya? El hambre que tenemos. La regulación del apetito, que es el punto importante de esta clase, está determinada por varias hormonas. Varias hormonas. No es solo una, sino son varias hormonas que determinan el hambre que tenemos o no tenemos en este momento. Y ahí están involucradas varias hormonas. Vamos a revisar algunas, las más importantes, por supuesto, y las que tienen más funciones involucradas para que entiendan la lógica del funcionamiento del tejido adiposo. Por ejemplo,
la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, que la habíamos aprendido como una sustancia producida en el hipotálamo, también se produce en los adipocitos. ¿Ya? Esta CRH producida en los adipocitos viaja por la circulación sanguínea y llega hasta la hipófisis. Y ahí estimula la producción de proopiomelanocortina. ¿Ya? Estimula la producción de proopiomelanocortina y ahí tenemos los opioides endógenos, la hormona estimulante de los melanocitos y la cortina. Habíamos hablado en la clase de suprarrenales las funciones de la cortina, de la ACTH, que es estimular la síntesis y liberación de cortisol, de andrógenos suprarrenales y de aldosterona. Aquí empiezan las implicaciones de la obesidad con las enfermedades endocrinológicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Como los adipocitos producen CRH, entonces aumenta la CRH en los individuos con obesidad, esto aumenta la CTH y esto aumenta la cantidad de andrógenos suprarrenales, de cortisol y de aldosterona. Es una parte no completa, pero es una parte que explica la hipertensión, la presión alta en los pacientes obesos, porque los adipocitos a través de la CRH finalmente estimulan la síntesis y liberación de aldosterona. ¿Sí? Es importantísimo para eso. Los adipocitos producen CRH, este estimula la CTH y la CTH estimula la síntesis y liberación de andrógenos suprarrenales. Entonces, el individuo con obesidad tiene más andrógenos suprarrenales. Esto es especialmente importante, por supuesto, en las mujeres, porque los hombres, igual que en suprarrenales, la cantidad de andrógenos producidos, inducido por la regulación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, o sea, por este estímulo de CRH, aunque sea muy grande, los hombres igual tenemos más testosterona testicular. Pero en la mujer la testosterona proviene de esta glándula suprarrenal. Cuando hay más adipocitos y por tanto hay más producción de CRH, entonces hay más ACTH, entonces hay más andrógenos suprarrenales. Esto tiene dos efectos que son más o menos notorios. El primer efecto más o menos notorio es el aparecimiento de caracteres sexuales masculinos en la mujer. El aparecimiento de caracteres sexuales masculinos en la mujer, como el vello en la cara, ¿no? Como el acné es una característica o es característicamente causado por los andrógenos, por la testosterona. ¿No? Zonas de alopecia también son involucradas en la fisiopatología de la obesidad. Entonces, la CRH producida en el tejido adiposo estimula la síntesis de ACTH y estimula la síntesis, por lo tanto, de aldosterona, cortisol y andrógenos suprarrenales. ¿Bien? Además, estos andrógenos suprarrenales tienen otra función que no es tan fisiológica, sino fisiopatológica. Los andrógenos, la testosterona, naturalmente inhibe los pulsos de GnRH y estos inhiben los pulsos de LH y FSH. La obesidad, a través de este mecanismo de la CRH, de incrementar la CRH, también aumentan los andrógenos suprarrenales en sangre de la mujer. Y estos andrógenos inhiben la GnRH, inhiben la LH, la FSH, y esa es la fisiopatología de la infertilidad en los pacientes obesos. En los pacientes obesos hay un mayor riesgo, no todos lo presentan, pero sí es más frecuente, hay un mayor riesgo de infertilidad inducida por esta elevación de testosterona. Generalmente es una elevación muy, muy pequeña, no es que se acerque siquiera a los niveles de testosterona que tiene un hombre, pero son suficientes para producir estos caracteres sexuales secundarios, sobre todo el vello en la cara, que es derivada de esta testosterona, y además la infertilidad. ¿Ya? Hay otras hormonas, esta está movida, ¿ya? Entonces, hay otras hormonas también involucradas de forma interesante en el metabolismo de los adipocitos. ¿Ya? Como les acabo de mencionar, el mecanismo de regulación de los adipocitos, lo que hace que tengamos más o menos adipocitos, es el hambre. El hambre es una sensación determinada por varias hormonas que actúan al mismo tiempo. Todos tenemos en todo momento, todos tenemos ahorita una cantidad de hambre o de satisfacción, que sería el extremo opuesto.
¿ya? De hambre y de satisfacción, están llenos. ¿Sí? Las sustancias que quitan el hambre, son estas de acá, la serotonina, la leptina, el CART, que es el transcripto de los opioides endógenos, la MSH y el neuropéptido 336. Pero al mismo tiempo se están produciendo en el cuerpo de todos los individuos hormonas que dan hambre. Hormonas que dan hambre. La más importante por la potencia es la noradrenalina. Otra de las importantes es el neuropéptido Y, el péptido similar al AGO-UTI, el AGO-UTI y la grelina. Vamos a revisar los mecanismos de acción de todos estos en esta clase de forma concreta para revisar cómo se genera el hambre. No importa que ustedes hayan almorzado a las 12 o a la 1 o no hayan almorzado todavía. Todos tenemos al mismo tiempo en nuestra sangre, sustancias que dan hambre y sustancias que quitan el hambre. Todos tenemos ahorita al mismo tiempo estas dos tipos de sustancias. ¿Qué es lo que hace que algunos sientan hambre y otros estén satisfechos, no estén con hambre? Es cuáles son las sustancias que predominan. En los que están satisfechos, en los que están llenos, digamos, entonces predominan estas hormonas que quitan el hambre, conocidas como hormonas anorexígenas. Y en los individuos que están con hambre, entonces predominan estas otras sustancias que son las sustancias orexígenas. Entonces, el hambre que tenemos en este momento está determinado por cuál está predominando. Si predominan las sustancias orexígenas o predominan las sustancias anorexígenas. Y finalmente eso determina que podemos decir, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿O estoy lleno? ¿Ya? ¿Cuál predomina? Vamos a hablar de las hormonas reguladoras o de las hormonas involucradas en la regulación del tejido adiposo. Esta es una foto famosísima en fisiología de la obesidad. Estos son dos ratones que son clonas. Son genéticamente idénticos. ¿Por qué uno tiene un peso normal? ¿Por qué uno tiene un peso normal y el otro tiene un peso elevado? Son clonas idénticas o casi idénticas porque este ratoncito le falta un gen. A este ratoncito le falta un gen. Un gen que cuando se reconoció su ausencia le llamaban el gen de la obesidad. De hecho, pensaban nombrarle a la proteína, ¿no? Ustedes saben que los genes codifican proteínas, pensaban nombrarle a la proteína ovesina. Determinaron que, como ustedes saben, tenemos un gen de nuestro juego de cromosomas paterno, un gen de nuestro juego de cromosomas materno. Para que se llegue a dar a este ratoncito obeso, entonces había que quitarle el gen paterno y el gen materno. Entonces, es un ratoncito OB, el gen de la ovesina, OB, la O y la B grande, digamos, pero minúscula, sobre OB. El ratón OB, el ratón que no produce esta sustancia que se llamaba ovesina. Y luego le cambiamos el nombre a leptina. ¿Qué es esta leptina? La leptina es una hormona producida en los adipocitos. Hay otros tejidos que la producen en menor cantidad, pero la más importante o la mayor cantidad de leptina es producida en los adipocitos. Cada adipocito produce una cantidad determinada y limitada y espacio limitada de leptina. Esta leptina cumple varias funciones. La primera función es que sale del tejido adiposo, viaja por la circulación sanguínea y tiene receptores en el hipotálamo. Receptores anorexígenos, receptores que quitan el hambre. Mientras más adipocitos tenemos, entonces tenemos más leptina, entonces se quita el hambre. Porque este ratón está gordo. Resulta que este ratón es una clona casi idéntica del mismo peso, a la cual le quitaron el gen de la leptina. No sintetiza leptina, no produce leptina, ¿no? Como no produce leptina, entonces el hipotálamo dice, a caráspitas, no hay adipocitos, no hay leptina y por tanto eso quiere decir que no hay adipocitos. Y sin reserva energética podemos morir rápidamente si es que el glucógeno se termina. De manera de que el cerebro de este ratoncito, el cerebro del ratón OB, knockout, que se le quitó el gen de la leptina,
Es el concepto de knockout, quitarle un gen, uno o varios, pero knockout para el gen de la leptina. Entonces, este ratoncito tiene un hambre voraz. Se come todo lo que encuentra. ¿Ya? Los ratones, aunque deben haber algunos de ustedes a los que no les gusta, incluso capaz que está ahí alguno que tiene pavor a los ratones son roedores y son, podríamos decir, vegetarianos. Ni siquiera son carnívoros, son vegetarianos. No son carnívoros y mucho menos son caníbales. Caníbales son los animales que comen otros animales de su misma especie. No está en la naturaleza de los ratones ser caníbales. Está en su naturaleza ser roedores y por tanto comer vegetales sobre todo. ¿Qué sucede con el ratón obeso? El hipotálamo de este ratón obeso interpreta que no hay adipocitos y por tanto tiene un hambre intensa. Es tan intensa que puede irse contra de los principios de su especie y convertirse en caníbal e incluso podría llegarse a comer a este otro ratoncito. Dice la leyenda, dice la historia sobre esta foto, que si ustedes se ven, estos ojos son ojos sin vida en comparación a estas miradas de acá, a estas vistas. ¿Ya? ¿Por qué la observación de los ojos? Porque dicen que si uno ve bien los ojos del ratoncito obeso, son ojos, dicen, no tienen brillo, dicen los libros que cuentan la historia de este ratoncito BOB. No tienen brillo. Ese ratón obeso está muerto. Porque si estuviera vivo, no daría tiempo para tomarle la foto hasta comerse al otro ratoncito. Se vuelven caníbales y caníbales intensos. ¿Ya? Entonces, la leptina le informa al cerebro sobre la cantidad de adipocitos disponibles. Más leptina quiere decir más adipocitos. Menos leptina quiere decir menos adipocitos. Cuando la leptina aumenta en la circulación sanguínea, entonces el apetito disminuye. Simple. Ahora uno diría, claro, ese ratoncito obeso no sintetizaba la leptina y por tanto no informaba adecuadamente su hipotálamo. Y capaz entonces que la obesidad en los seres humanos es una disminución de leptina. ¿Ya? Hubiese sido bueno. De hecho, empezaron a hacer los ensayos clínicos. Sería medio parecido a la vacuna esta que se dejó de producir, que ya no me acuerdo dónde. Empezaron los ensayos clínicos y cuando empezaron se dio cuenta que no servía. No solo que no servía, sino que incluso hasta podría aumentar un poco de peso, quizás. ¿Qué sucede? Los ratones y este tipo de ratones, de hecho es un ratón artificial, es una clona, tienen déficit de leptina. En el caso del ratón porque no produce la leptina. Y el déficit de leptina en realidad existe como enfermedad, pero no es el caso de la mayoría de personas con obesidad. La mayoría de personas con obesidad tienen leptina, sale a la circulación sanguínea, se une al receptor y no desencadena respuesta. ¿Ya? La mayor parte de leptina de nuestro cuerpo, o más dicho, la leptina de nuestro cuerpo va al hipotálamo, donde informa sobre la cantidad de esta sustancia y por tanto la cantidad de adipocitos. Los pacientes, las personas adultas con obesidad, tienen leptina. Y dado que tienen muchos adipocitos, tienen mucha leptina, pero no funciona, no tiene actividad biológica. Como lo que les había dicho de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Hay leptina, se une al receptor, pero este receptor no desencadena la respuesta intracelular. Entonces eso lleva a un dicho endocrinológico que la obesidad no es leptino deficiente. Los pacientes obesos no es que les falta la leptina, les sobra, pero no funciona. No funciona. Cuando se intentó dar leptina a los pacientes con obesidad, entonces esta leptina no funcionaba, no les ayuda a bajar de peso, porque los pacientes con obesidad no es que no es que les falte leptina, no les falta. Lo que sucede es que esa leptina no es utilizada por un defecto del receptor probablemente. Por un defecto del receptor probablemente. No funciona. ¿Ya? La lógica, como les decía, es que si disminuimos de peso, disminuimos la leptina y eso aumenta el hambre, lo que aumenta la ingesta de comida.
pero también disminuye el gasto de energía por nuestro cuerpo. En palabras más simples, disminuye la velocidad a la que funciona el cuerpo cuando disminuye la incretina. Cuando aumentamos las cantidades de adipocitos, incrementa la leptina, eso disminuye la ingesta de comida y esto aumenta el gasto de energía. La leptina, y hay más leptina mientras más obeso es el individuo, entonces ejerce efecto quitando el hambre, pero ya vimos que en los obesos hay resistencia al efecto de la leptina, ¿ya? Y eso lleva a la obesidad. Pero si es que incrementase normalmente, entonces disminuiría el apetito y aumentaría el gasto de energía. Es decir, la leptina informaría al hipotálamo de que hay glucosas y el hipotálamo induciría respuestas para consumir esa glucosa. ¿Ya? Tiene, como les dije, varias funciones la leptina. Ya les había hablado de disminuir la ingesta de calorías. Aumenta también el gasto energético, el metabolismo basal y la actividad física. Disminuye también los adipocitos. Estimula la apoptosis de los adipocitos y disminuye la mitosis de este tipo celular. ¿Sí? Curiosamente, aunque se producen los adipocitos, ejerce efecto en el cerebro, pero tiene dificultad para atravesar la membrana hematoencefálica. Tiene la dificultad para entrar a nuestro cerebro. Hablando de historias, ya les hablé de las historias de los ratoncitos. Ahora les voy a hablar de las historias de las gimnastas olímpicas. No sé si han visto, pero para ser gimnasta olímpica, una mujer tiene que tener un peso muy, muy bajo, a expensas de tener muy poca o nada de grasa. Muy poca o nada de grasa. Supongo que debe ser para mantener el equilibrio, no sé yo, qué sé yo. Pero lo cierto es que las gimnastas olímpicas tienen muy, muy poca grasa en su cuerpo. Poca grasa significa poco leptina. Y eso le informa al cerebro y debería incrementar el hambre, debería generar apetito. ¿Ya? Pero no solo que hace eso, sino que al informarle al cerebro cuántos adipocitos hay, le está informando la reserva energética, cuánta energía tiene reservada en el individuo. Y esto es especialmente en las mujeres. ¿Por qué es especialmente importante en las mujeres? Porque el embarazo es un periodo de gasto energético muy importante. Es un periodo de gasto energético muy importante. Y este periodo de gasto energético importante tiene que tener una reserva importante de energía. Tiene que tener una reserva importante de energía. Y esta reserva importante de energía es en forma de tejido adiposo, en forma de adipocitos. ¿Ya? Entonces, si las mujeres tienen poco tejido adiposo, tienen poca reserva energética y no podrían soportar el embarazo. Entonces, cuando los niveles de leptina son bajos, son muy bajos, esto genera inhibición de los pulsos de GnRH. Esto genera inhibición de los pulsos de GnRH. Si disminuyen los pulsos de GnRH, entonces no se produce LH ni FSH y por tanto no hay producción de estrógenos ni ovulación. Y la mujer no ovula, no produce estrógenos, no produce progesterona y por tanto no menstrua. ¿Ya? Las gimnastas olímpicas, entonces, como tienen poco tejido adiposo, entonces tienen esta inhibición del eje hipotalámico por disminución de leptina y entonces tienen amenorrea, que es la falta de menstruación. A la falta de menstruación le conocemos como amenorrea. Y esta amenorrea en estas gimnastas olímpicas es causada porque el hipotálamo no produce los pulsos de GnRH. Y no es porque el hipotálamo está mal, está bien, está respondiendo a una baja reserva energética informada por una leptina baja. ¿Ya? A esta enfermedad se le conoce como amenorrea hipotalámica funcional. Amenorrea no menstrua, hipotalámica es un problema del hipotálamo, pero no es que esté mal el hipotálamo, sino es una cuestión funcional normal. Amenorrea hipotalámica funcional. Por cierto, la amenorrea hipotalámica funcional, sí, uno de los mejores ejemplos es cuando se da por la leptina, pero no es la única forma. Una forma probablemente más frecuente de amenorrea hipotalámica funcional es por el estrés. Los aumentos de CRH incrementan la CTH y la CTH en sí misma también puede inhibir los pulsos de GnRH. Pero el cortisol es un potente inhibidor de los pulsos de GnRH y la mujer deja de menstruar, ¿no? Ahora que están en sus días alocados de dar parcial, 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 integral, integral, integral y de pronto ¡pum! Estrés intenso también produce amenorrea.
Sí, la lógica es como les dije la misma, que la mujer se quede embarazada en las mejores condiciones para soportar el embarazo. Tan importante es esto de la leptina para soportar el embarazo, que esta hormona permite el desarrollo puberal. Eso se da tanto en hombres como en mujeres, pero es más importante en mujeres. ¿Ya? Insisto, porque las mujeres son las que soportan el embarazo. Los hombres somos los que debemos apoyar el embarazo, que es diferente. Entonces, cuando estamos en la niñez, empezamos a aumentar de peso, ¿ya? Porque aumentamos de estatura. Llega un momento en que los pulsos de GH-RH se empiezan a detener y no crecemos tanto. Y seguimos comiendo, comiendo, comiendo. Eso aumenta la masa grasa. ¿No? Los niños comen mucho más proporcionalmente que los adultos, muchísimo más, el doble o el triple proporcionalmente. ¿Ya? Eso les debería, y a los adultos nos causaría incremento de peso. A los niños no les produce incremento de peso porque están creciendo, se utiliza esa energía para crecer. Ahora de pronto, antes de la pubertad, los pulsos de GH-RH se disminuyen, entonces el individuo deja de crecer, pero sigue con estas ingestas altas. Entonces aumenta la grasa corporal. Este aumento de grasa corporal es uno de los disparadores para que los pulsos de GNRH sean cada vez más frecuentes. Y entonces se dé la pulsatilidad del LH-FSH y por tanto la producción de estrógenos o de testosterona. Entonces la leptina está involucrada, ya que le informa al cerebro que hay más tejido adiposo, está involucrada en el desarrollo puberal, ¿no? En permitir el inicio de la producción de estrógenos y de testosterona. ¿Sí? Es una cuestión interesante, ustedes ya lo pueden entender después de que hemos revisado generalidades y este es el último capítulo. La leptina tiene un receptor. Normalmente debería llamarse el receptor de leptina, pero como cuando se estaba investigando esta hormona se le llamaba obesina, entonces el receptor se llama receptor OB. Normalmente era receptor de la obesina, pero como ya no se llama obesina sino leptina, entonces receptor OB. ¿Ya? Este receptor OB se une fuertemente a la leptina, pero también se une al neuropéptido Y, ¿ya? Y a otras sustancias que también son capaces de activarlo. Este receptor de la obesina puede inhibir a la producción de neuropéptido Y estimular el eje hipotálamo hipófiso gonadal, como ya les había dicho. Lo interesante de la leptina es que tiene receptores en muchas células de nuestro cuerpo. Existen muchas células de nuestro cuerpo con receptores para leptina, sobre todo, pero no únicamente el sistema inmunitario. Los linfocitos tienen un montón de receptores para leptina. Y estos receptores para leptina modulan la respuesta inmunológica. La leptina modula la respuesta inmunológica. Una hormona muy importante en ese aspecto. Bien, les recuerdo que la obesidad humana, la más frecuente, porque sí existen los individuos que no producen o que no tienen el gen de la leptina, sí existe, pero es súper raro. Lo más frecuente de la obesidad es que sea leptino resistente. Haya leptina, se une al receptor, pero no desencadena la respuesta en el hipotálamo que debería inhibir la producción de esta sustancia. ¿Ya? También tenemos donde está el blanco, está el negro, donde yin está el yang. Entonces, del otro lado está la adiponectina. La adiponectina tiene función antagónica, opuesta a la leptina. Tiene función antagónica, opuesta a la leptina. Está disminuida en las personas con obesidad. Está disminuida en las personas con obesidad. Y lo interesante de esta adiponectina es que inhibe la inflamación, inhibe las respuestas inflamatorias. Sobre todo inhibe la adhesión, la unión entre monocitos y entre monocitos y macrófagos. Deprime la respuesta inmunitaria esta adiponectina. La leptina, en cambio, aumenta la respuesta inmunitaria. Ni en el caso del poder estimulante de la leptina ni en el inhibitorio de la adiponectina se iguala a los disparadores comunes. ¿A qué me refiero? Una infección viral. Ahora, como todo es COVID, el COVID desencadena una respuesta inmunitaria de hecho exagerada. ¿Ya? La adiponectina puede disminuir, pero no podría disminuir una respuesta tan exagerada como la que se produce por el COVID, por la COVID. Y la leptina es proinflamatoria, pero ni en los pacientes superobesos se ve tanta citoquinas proinflamatorias en comparación a las personas que sufren de una enfermedad inflamatoria aguda, insisto, como el COVID.
Y así se va dando la regulación de los opuestos, ¿no? Tenemos la leptina que quita el hambre y tenemos la adiponectina que genera hambre y que tiene propiedades antiinflamatorias en comparación, de nuevo, a la leptina que es proinflamatoria. Entonces tenemos las sustancias anorexígenas, las que quitan el hambre, y las sustancias orexígenas, las que generan hambre. Todas actúan al mismo tiempo. De hecho, como les había dicho, muchas incluso comparten receptores. Y el principal regulador del hambre, o sea, el órgano, la parte del órgano, la parte específica que nos informa si tenemos o no tenemos hambre, si estamos llenos o no, es el hipotálamo. El hipotálamo es el principal, el primordial regulador de esta sensación que llamamos hambre. ¿Ya? El neuropéptido Y es el neuropéptido, la sustancia peptídica nerviosa más común del sistema nervioso central. Cuando se descubrió una sustancia que le decían neuropéptido Y. Luego se descubrió que este neuropéptido Y en realidad eran varias sustancias que son químicamente muy similares, pero no son idénticas, y que cumplen en realidad casi las mismas funciones. Más bien, los unos son más potentes y los otros son más potentes. A la sustancia originalmente descubierta se le dejó como neuropéptido Y. Luego una sustancia químicamente similar, el neuropéptido YY. Luego esto fue descubierto en el cerebro. Luego se descubrió en el páncreas una sustancia muy parecida, químicamente muy parecida, el polipéptido pancreático y finalmente la seminalplasmina. Todas estas tienen en común la misma función. Son un poco más potentes, el neuropéptido Y es un poco más potente, de ahí menos potente el neuropéptido Y, luego el polipéptido pancreático, luego la seminalplasmina. ¿Ya? El neuropéptido Y entonces es una sustancia orexígena, genera hambre, estimula la ingesta calórica, por cierto, también disminuye la actividad adrenérgica del sistema nervioso simpático y tiene un efecto inhibidor sobre la leptina. El neuropéptido Y disminuye la producción de las leptinas, hace una función competitiva con la leptina. ¿Ya? Vemos uno de un lado, otro del otro lado. ¿Recuerdan a la hormona estimulante de los melanocitos y a los opioides endógenos? Ya los habíamos visto en la POMP, en la proopiomelanocortina. Bueno, la hormona estimulante de los melanocitos son las células que dan color a la piel. La hormona estimulante de los melanocitos, por supuesto, tiene receptores en los melanocitos, obviamente, en el receptor de los melanocitos. Pero también existe una isoforma, que es la tipo 4, que está en el hipotálamo y que genera sensación de satisfacción y placer. Genera sensación de satisfacción y placer, a lo que llamamos de estar llenos, ¿no? Estoy lleno, estoy satisfecho. ¿Ya? Sensación de satisfacción y placer, la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona estimulante de los melanocitos se produce en el hipotálamo también, pero se produce en otros lugares. Y es interesante porque sea donde sea que se produzca, genera esta sensación de satisfacción y placer, la hormona estimulante de los melanocitos. Luego tenemos los opioides endógenos, dentro de los cuales, más bien dicho, similar a estos, está el CART, el regulador del transcrito de cocaína y anfetaminas, ¿no? Para aquellos de ustedes que se dedican al consumo de sustancias ilícitas. Bueno, todas las sustancias ilícitas, todas, junto con algunas sustancias endógenas, actúan sobre el mismo receptor, ¿ya? Estos receptores están en el hipotálamo y generan sensación de satisfacción y placer. Por eso comer es tan rico, pues porque genera sensación de satisfacción y placer. Al final de cuentas, cualquier satisfacción y placer que ustedes tengan es la estimulación del mismo receptor. La diferencia es la intensidad y el número de receptores reclutados. Es decir, comerme, qué sé yo, comerme un choclo me genera sensación de satisfacción y placer. Pero probablemente para mí, por ejemplo, comerme un ceviche de pulpo me generará más sensación de satisfacción y placer, porque estimula, en mí en particular, estimularía mayor actividad en los receptores hipotalámicos y activaría más receptores hipotalámicos. Y volviendo a las sustancias estupefacientes psicotrópicas, estas actúan exactamente en los mismos receptores, pero su estímulo es más potente y activa todavía más receptores.
Pero toda satisfacción y placer, toda de cualquier origen, es exactamente igual. Es exactamente igual. No sé si les conté la historia de la obesidad inducida por la alimentación en los neonatos, y si les conté, pues les vuelvo a contar porque es importante para este capítulo. Los niños, los bebés recién nacidos, tienen muy pocas formas de comunicarse con el medio. Nosotros tenemos muchas formas de comunicarnos con el medio. Tenemos el idioma oral, tenemos el idioma escrito, tenemos nuestras expresiones faciales, tenemos varias formas de comunicarlos. Los bebés recién nacidos tienen que aprenderlas y es un proceso que toma años, por cierto. ¿Ya? Entonces, cuando un niño nace, tiene muy pocas formas de comunicarse con el medio y una de las más importantes, si no la más importante y la más efectiva, es el llanto. Un niño llora para expresar que algo está mal, para expresar que algo está mal. Y algo está mal es que les duele algo o que tienen hambre, que por cierto es un tipo de dolor, ya les voy a hablar de eso en un ratito, el hambre es un tipo de dolor, eh, o se sienten incómodos, ¿no? En términos de los que hemos sido padres, entonces un niño llora porque tiene hambre, porque se le golpeó con algo, se lastimó, o porque está con el pañal sucio, es una incomodidad, por ejemplo. ¿Ya? Normalmente una madre, un padre bien entrenado sabe, ¿no? Este niño es hora de que coma, le da de comer, tiene el pañal sucio, le cambia el pañal, o claramente se chocó contra algo, se cayó, qué sé yo, algo le pasó. Capaz que un golpe ligero, ¿no? En la cuna, se golpeó contra una barandita de la cuna. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de todo esto? Generan dolor, generan llanto, lloran, entonces el padre y la mamá dicen, a ver, ya comió, no tiene el pañal sucio, se golpeó algo, pero no le vio golpearse, porque suelen ser evidentes pues, los golpes de los niños, algunos más pequeños, otros más grandes. Entonces, normalmente si un niño llora y el niño ya comió y tiene el pañal limpio, entonces uno interpreta de que se golpeó y busca con qué se golpeó. Pero a veces no es tan fácil de definir eso. A veces no es tan fácil. Y entonces, bueno, comió hace unas 2 horas, entonces capaz que tiene un poco de hambre y le dan de comer. ¿Ya? El comer la comida genera sensación de satisfacción y placer. Por cierto, recuerdan la acción de la oxitocina, también es sensación de satisfacción y placer. Pero volviendo a referir al niño, genera sensación de satisfacción y placer. Y si el golpe fue leve, no si se cayó de la cama, pero se golpeó algo leve y por eso lloró y le dieron comida, entonces tiene sensación de satisfacción y placer y digamos, se olvida de que le dolía algo. ¿Ya? Eso sucede varias veces. Eso sucede varias veces en la infancia temprana, varias, muchas más de las que debería. Y le enseñan al cerebro que los dolores pequeños pueden ser ocultados por esta sensación de satisfacción y placer que puede provenir de la comida. Y es un hecho que el cerebro no se olvida nunca. Y entonces, cada vez que tengo un dolor, ahora probablemente que ni siquiera físico, sino emocional, puede taparlo poniéndole sensación de satisfacción y placer por la comida. Ahora, como les había dicho, hay ciertos alimentos que generan más sensación de satisfacción y placer. Volvamos a la regulación de los opuestos. Volvamos a la regulación de los opuestos. ¿Dónde está mi dibujito? Ahí. Pongamos a la regulación de los opuestos. Hay algunos que generan más liberación de sustancias que generan sensación de satisfacción y placer y otras menos. En términos de apetito, hay algunas sustancias que te quitan el apetito más rápido que otras. Y normalmente están involucradas a cuáles dan más energía, los lípidos y los carbohidratos. Entonces, probablemente dentro de las sustancias alimenticias, dentro de los alimentos que mejor van a funcionar generando sensación de satisfacción y placer, son aquellas que tengan lípidos y carbohidratos. Lípidos y carbohidratos. Y mejor si están mezclados. Entonces les llamamos chocolate. El chocolate genera sensación de satisfacción y placer y se puede utilizar ante ciertos tipos de dolor. Y ahí está una de las explicaciones de la obesidad. De hecho, todas las personas con obesidad mórbida, todas, tienen algún evento traumático e intentaron tapar ese dolor con comida. ¿Ya? ¿Y cuánta comida se necesita para tapar un dolor? En un tiempo justo antes de la pandemia, el Eugenio, donde yo trabajo, nos dedicamos a esto de los pacientes con obesidad mórbida para cirugía bariátrica. Todos tenían algún evento y mientras más obesos eran, el evento era más traumático, pero más traumático. Hasta cosas terribles, terribles, historias terribles que contaban los pacientes. Y claro,
no se va a solucionar su evento traumático de la infancia cortándole el estómago. Tiene que tener un tratamiento psiquiátrico, que era algo difícil de hacer entender a los pacientes. Pero bueno, ahí ya me estoy desviando demasiado del tema fisiológico, pero es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y ahí vamos desenredando los hilos de la obesidad. Vamos desenredando los hilos de la obesidad entre la satisfacción y el placer con la comida, entre tapar el dolor con alimentos que generen sensación de satisfacción y placer y, y cómo después del consumo de ciertas sustancias estupefacientes psicotrópicas luego tienen hambre. Está explicado por eso, porque esa sustancia les daba sensación de satisfacción y placer y les tapaba el hambre que tenían. Se quita el efecto de esa sustancia y generan hambre. ¿Ya? Todas funcionan al mismo tiempo. Todas funcionan al mismo tiempo. Como les había dicho en un momento, ahorita tienen hambre o no tienen hambre y eso se debe a cuál está predominando. Así es que están produciendo más sustancias que quitan el hambre, más sustancias orexígenas o más sustancias anorexígenas. ¿Ya? Una de las sustancias anorexígenas, o estamos viendo una de cada lado para no aburrirnos, una de las sustancias anorexígenas, perdón, orexígenas, una de las sustancias que da hambre más importantes es el agouti. El agouti es unas siglas, por cierto, por eso ese nombre extravagante, pero el agouti es una proteína producida en todo el cuerpo, ¿ya? Y tiene varias isoformas. Es como el neuropéptido Y. Son varias sustancias que son químicamente parecidas. En el cerebro tenemos el péptido relacionado al agouti, ¿ya? Todas de la GUT, el péptido similar al agouti, tienen múltiples funciones, pero dentro de ellas se unen al receptor MC4. Este receptor MC4 tiene varios ligandos. El receptor MC4 tiene varios ligandos, ¿ya? Normalmente, y cuando se le descubrió, se pensaba que solo se une a melanocortina. ¿Se acuerdan de la proopiomelanocortina? Es proopio y la melanocortina, que tenía la melanocortina, todo ese péptido tenía un receptor específico. Luego se descubrió que en realidad se dividían en hormona estimulante de los melanocitos y cortinas separadas, ¿no? Este MC4 es bien interesante porque se puede unir al mismo tiempo a MSH y a agouti. La hormona estimulante de los melanocitos, recuerden, es una sustancia anorexígena, quita el hambre, la hormona estimulante de los melanocitos. Y el agouti, todas las sustancias parecidas del péptido similar al agouti, es una sustancia orexígena. Entonces, es la mayor interpretación de cómo se imbrican y cómo actúan al mismo tiempo las sustancias orexígenas y las anorexígenas. Pueden actuar sobre el mismo receptor. Pueden actuar sobre el mismo receptor. Por cierto, me olvidé de otra de las historias acá. Otra de las sustancias, otra de las historias de la sensación de satisfacción y placer. Comer es rico y por eso la obesidad da sensación de satisfacción y placer. Pero ¿qué tal que comer no sea rico? Quitarle la sensación de satisfacción y placer a la comida. Solución para la obesidad, las personas dejan de comer, porque el origen de la obesidad es comer mucho, no hay vueltas. Ya vieron las vías metabólicas, no hay forma de tener obesidad si no se come mucho. ¿De dónde salen los lípidos? O de los carbohidratos o de los ácidos grasos, pero no pueden salir de la nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si le quitamos esa sensación de satisfacción y placer a comer? No tienen placer, no comen. Y se inventaron un medicamento en los años 90 que quitaba la sensación de satisfacción y placer al comer. Y efectivamente, los pacientes bajaban de peso increíblemente. Pero recuerden que la sensación de satisfacción y placer es la misma por comer que por cualquier otra cosa. ¿Qué sucedió? Que los pacientes empezaron a suicidarse, un incremento del riesgo de suicidios. ¿Por qué? Porque no tenían placer por nada. Nada les daba placer. Imagínense en una vida sin placer. Y ahí ya estamos introduciéndonos en el campo de por qué no existe ni existirá una pastilla para bajar de peso. Porque, idea, le quito el placer a comer. Problema, le estoy quitando el placer a todo. Idea, meto una sustancia que genere sensación de satisfacción, o sea, que quite el hambre dando esta sensación de satisfacción y placer. Pues da sensación de satisfacción y placer por todo y empiezan a quitar el dolor y las molestias y entonces la persona estaría como media volada. ¿Ya? Entonces hay problemas y actúan al mismo tiempo. Algunas cuestiones curiosas de la vida. La serendipia, los descubrimientos que se hacen de pura casualidad en la medicina.
Eso es súper frecuente. Se descubrió un péptido que se producía en el estómago, sobre todo en el fondo del estómago, que estimula la producción y liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, de la GHRH. Entonces, a este péptido le llamaron la GH-relina. Deberían haberle llamado la GHRH-relina, pero la GH-relina se producía en el estómago, se produce en el estómago. Entonces ya le pusieron el nombre, ¿no? GH-relina, la liberadora de GH. ¿Ya? Luego, investigando más profundamente, se dieron cuenta de que sí, efectivamente estimulaba la producción de hormona de crecimiento, pero tenía muchas otras funciones más. Tenía muchas otras funciones más. Y una de las funciones más importantes era la oposición y actuar en el mismo receptor de la leptina en función opuesta. Una sustancia opuesta a la leptina, antagónica a la leptina. Y que de hecho esa era su función más importante. La GH-relina sí actúa estimulando la producción y liberación de hormona de crecimiento, en realidad es de GHRH, también actúa directamente sobre la producción de hormona de crecimiento, pero actúa más en el núcleo arcuato, regulando el apetito, dando hambre en términos generales, Y luego dijeron, bueno, sí es una hormona liberadora de la hormona de crecimiento, sí es una GH-relina, pero no es su función más importante. Cambiémosle el nombre. Debía haber pasado algo como la vasopresina, que se dieron cuenta que su poder vasopresor era mínimo y le cambiaron a hormona antidiurética, ADH. Y al final terminamos utilizando las dos palabras como sinónimas. En la GH-relina, me parece que tuvieron pereza de cambiar el nombre y lo único que hicieron es unir GH y relina. Y formar una sola palabra, y es la grelina. La grelina. Es una sustancia muy, muy interesante porque tiene múltiples funciones, tiene muchas formas de generar hambre. La antagonización con la leptina, la actuación sobre el núcleo arcuato, y curiosamente cuando está muy, muy elevada la grelina, quita el hambre. Al final le dicen que es un regulador del apetito la grelina, ¿ya? Producida en el estómago. Vean que ya hemos visto sustancias que se producen en los adipocitos, la leptina, la adiponectina, pero en mecanismo de regulación inversa, sustancias que se producen en el mismo encéfalo, sustancias que se producen en el estómago. Aquí también podríamos poner a las incretinas. ¿Recuerdan? Las incretinas también están en los mecanismos reguladores de hambre. Las incretinas no solo potencian la liberación de insulina, sino que tienen receptores hipotalámicos que inhiben el hambre. El GLP-1 inhibe el hambre, disminuye el hambre. Tiene un poco de sentido, no se produce cuando el individuo come, especialmente carbohidratos, entonces debería inhibir el hambre y de hecho lo hace. Esta creo que es, sí, esta es la última diapositiva que vamos a ver en la clase, en la semana, en la rotación y en el semestre. Todas las sustancias funcionan al mismo tiempo, todas. La leptina, la grelina, la colecistoquinina que no vimos del neuropéptido Y, la insulina, por cierto, genera mucha hambre, es un orexígeno potente. Todas actúan esencialmente, aunque no únicamente, en el núcleo arcuato. Este es el responsable de tener o no tener hambre, el núcleo arcuato. Las sustancias son generadas en diferentes lugares, tejido adiposo, estómago, intestinos, páncreas, en el cerebro mismo, ¿ya? Todas funcionan al mismo tiempo. Y la clave de la obesidad es que estas sustancias que regulan el hambre son sustancias que nos permiten comer. El comer, la alimentación es una función vital. Si no comemos, morimos. El detalle es que transformamos modernamente, porque solo los seres humanos tenemos obesidad, el detalle es que transformamos el comer para vivir en vivir para comer. Porque hay disrupciones. Ya les expliqué una que es esencial. No sabría decirles si es la más importante, pero por ejemplo esto de la sensación de satisfacción y placer generado por la comida. Transformamos, en esencia la obesidad es que hemos transformado el comer para vivir en vivir para comer. Y eso genera la obesidad. Y el problema es que esta obesidad actúa aumentando los adipocitos producen sustancias proinflamatorias y esas
terminan matando por cardiopatía isquémica, diabetes, hipertensión y dislipemia. Entonces, el tratamiento de la obesidad es indiscutiblemente multidisciplinario. No se puede utilizar alguna sola pastilla. Y el tratamiento de la obesidad indiscutiblemente está en dejar de comer. O sea, después de estas clases, después de este adipocito, de páncreas integrado con adipocito, no puede ser que digan que el paciente suba de peso sin comer. No es fisiológicamente posible. No lo es. Come en exceso. Come en exceso y eso es algo que es difícil de hacer entender a los pacientes y no se lo puede hacer de un día para el otro ni dándoles clases de fisiología. Hasta ahí las clases. ¿Alguna pregunta que tengan?